¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia? De nueva cuenta ya estoy aquí con ustedes, soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y estamos dando inicio a esta sección que he denominado el mundo del derecho familiar. Como saben, todos los días lunes y todos los días miércoles en un horario de 6 a 7 de la tarde estaré transmitiendo en vivo para dar a conocer ciertos temas del mundo del derecho familiar. El día de hoy en particular me surgió mucho esta necesidad de explicar este tema que me han hecho también muchas consultas a lo largo de estos días, principalmente a partir de que comenzó esta contingencia, que es el referente a la violencia familiar. Un tema muy importante que tenemos que atender, un tema que de verdad ahora sí que toca las fibras más sensibles de cualquier persona, porque se supone que la familia es el lugar donde uno debe de sentirse seguro, protegido, acompañado, impulsado para salir adelante, y es donde más se encuentran este tipo de cuestiones, donde existen agresiones, golpes, maltratos y todo tipo de vejaciones, tanto de un familiar hacia el otro. Y este tema tiene mucho que ver principalmente con las cuestiones de el juzgamiento con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos encontramos que el género femenino es el que más sufre precisamente de cuestiones de violencia familiar. No quiere decir que los hombres no sufran también violencia familiar. Sin embargo, fíjense que he encontrado algunos datos muy interesantes, que si bien es cierto, se puede ver que la mujer es la que más sufre este tipo de agresiones por parte del hombre, pero también el hombre lo sufre. Sin embargo, dicen, estadísticamente hablando, hay más denuncias de las mujeres que de los hombres. Y en eso tienen toda la razón. El hombre, en ocasiones, pues no denuncia. ¿Y por qué creen que no denuncia? Pues porque hay una serie de estereotipos que también se le imponen al hombre para que no vaya a hacerlo. Para empezar, a veces se tienen que someter a la burla de la autoridad. La autoridad, que también puede ser del género masculino, pues ténganlo por seguro que también lo va a agredir en ese aspecto de cómo es posible que te dejes, yo que tú ya le hubiera dado una golpiza, pobre mandilón, y una serie de adjetivos que no tiene caso mencionarlos aquí. Pero fíjense, eso hace que no se presenten las denuncias correspondientes, que a veces también se tengan que estar quedado guardado en el hogar íntimo para que de esa forma no se dé a conocer a los demás y no se someta al bullying o a la burla que también puede estar en un momento dado sometido por esta circunstancia. Entonces, este tema es muy importante también que lo conozcamos, y más en el ámbito familiar, porque como les vuelvo a insistir, es donde más se presenta este tipo de acciones y donde también los que sufren este tipo de agresiones pues son los menores de edad. Y los menores de edad también, ¿por qué sufren? Pues porque ellos se tienen que encontrar con este problema de violencia cuando ellos en ningún momento pidieron pues estar ahí para ver este tipo de agresiones. Entonces por esa circunstancia se presentan este tipo de situaciones donde salen también pues digamos perjudicados personas inocentes, sobre todo los menores de edad, que son los que tienen que ver como un progenitor a lo mejor golpea al otro progenitor, le insulta, lo agrede, le hace una serie de vejaciones, y esto va a repercutir en la salud emocional del menor. Porque imagínense vivir en un ambiente de violencia, lógico que va a generar que el niño, si es mujer y es la que sufre la violencia, pues sienta que recibir violencia es normal. Y por eso a veces se generan patrones de conducta que a la larga, cuando son mayores de edad, se repercute en ello. Se ha demostrado psicológicamente hablando que las mujeres que sufren violencia familiar son porque también cuando eran niños o eran niñas, también lo sufrieron. ¿Por quién? Pues por la figura masculina que tenían a primer alcance. ¿Y cuál era? El padre. Y viceversa, cuando los hombres son los que violentan, los que agreden a las mujeres, es porque ellos también sufrieron de violencia cuando eran menores de edad,
pero veían que su padre era el clásico que siempre llegaba y se imponía, y que hacía todas esas agresiones y que todos esos maltratos, y lógico que va a generar en eso también en el niño, que el día cuando sea adulto, le genere ese patrón y se convierta en la misma persona que él imitó. Porque acuérdense de una situación, los hijos imitan a los padres, así que ellos van a asimilar en su minoría de edad lo que efectivamente los progenitores en ese instante le consagren. Y el día de mañana, cuando crecen, pues van a tener la misma actitud, o si no hasta superlativa. ¿Por qué? Porque puede llegar hasta una agresión mucho más fuerte de la que en realidad se tenía cuando era menor de edad. ¿Y por qué? Porque también se ha demostrado psicológicamente que los menores de edad se les da tanta información de pequeños con estas cuestiones que generan frustraciones, porque es un conflicto también en la mente del menor, en el sentido de que pues él no está de acuerdo, por ejemplo, que golpeen a su madre, pero él está viendo que no puede hacer nada y que en un momento dado la fuerza es la que se impone. Por esa cuestión es que se genera este tipo de situaciones que a la larga pues salen con problemas en la edad adulta, y ahí es donde estamos viendo el reflejo. Ahora, es muy importante también ver, principalmente por las cuestiones de las mujeres, que saben de antemano, por ejemplo, las adolescentes, ¿no? Cuando empiezan en la época del noviazgo. Si se encuentran en la época del noviazgo y efectivamente desde ahí ven que hay una falla por parte del novio o de la novia también, porque pueden ser de los dos, que uno de los dos emplea la fuerza para lograr sus objetivos, desde ahí ya nos estamos dando cuenta que puedes encontrar a una persona violenta. Y vuelvo a insistir, nadie cambia por otra persona. El que cambia es porque quiere hacerlo, no porque otra persona le diga que va a cambiar. Así que esa regla de que las mujeres clásicamente todo lo tienen, de que es que él va a cambiar por mí, o es que va a hacer las cosas por mí, nadie hace nadie por otra persona. Cada quien es dueño de su propia persona y de su propio destino. Así que no puedes venir y decir, pensando ingenuamente, que como esto va a pasar, esto se va a acabar, esto es nada más momentáneo, que es porque es una situación de frustración, de coraje, ya con eso se va a dar por concluido posteriormente. No, esto al contrario va en aumento, es cíclico, va generando mayores complicaciones. En el hombre principalmente se van generando mayores agresividades, se van generando mayores conflictos que generan precisamente en ese desarrollo de violencia. Por eso es que les comento que deben de tener mucho cuidado, principalmente las mujeres, que no crean que esto ya se va a acabar nada más porque pues va a cambiar por la persona que se está ahorita presentando, o por la situación de que pues es momentáneo, como muchos dicen, es que nada más es por el momento. O a veces ahí están las mujeres que lo asimilan diciendo, no, sí fue por mi culpa, porque yo lo hice enojar, él claramente me dijo que no lo hiciera y todavía lo hago enojar. Entonces esto hace que sea muy cíclico y que sea muy problemático. Por eso es que les digo que se dan todos estos elementos, todos estos supuestos, y que va a redundar en que el día de mañana pues esto se vuelva tan grande que pues al rato hasta se pueda perder la vida por este tipo de situaciones. Entonces, como pueden ver, el problema de la violencia familiar es un problema de verdad muy, muy, muy complejo, porque no solamente nosotros como abogados, que somos los encargados de asesorar a las personas, debemos de estar preparados para no solamente asesorar conforme a la ley, sino también saber qué es lo que podemos hacer al respecto, asesorar de manera pues psicológica, de manera jurídica, de ver hasta dónde es nuestra actuación y hasta dónde no podemos actuar. Muchas personas que son violentadas no denuncian, no inician procesos legales precisamente por el temor que tienen.
Y otro poco porque también nuestras autoridades no son lo suficientemente sensibles como para poder en un momento tomar las debidas medidas y apoyar a la persona que es violentada. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en agencias del Ministerio Público que si la persona no viene golpeada, que si la persona no viene ya casi con el ojo de fuera o un brazo roto, no le hacen caso ante la autoridad? ¿Y cuántas veces también nos hemos encontrado que cuando llegas ante una agencia del Ministerio Público a presentar una denuncia, no se tiene el personal suficiente para poder llevar a cabo, por ejemplo, el estudio médico legal? Que no está el médico legista, que salió de vacaciones, que se fue a comer, que no tenemos ahorita médico, que vete a otra agencia del Ministerio Público para ver si hay otro médico y ahí te puede atender. Y si ya fue víctima la persona de violencia familiar, en ese momento la estamos revictimizando la otra vez porque tiene que sufrir el problema de una falta de administración de justicia adecuada. En el Estado de México se han creado las fiscalías especializadas para atención a violencia contra la mujer. Pero aún así, la carga de trabajo es ardua y es pesada. Y ahora, en esta época en que nos encontramos con este problema del coronavirus, esta pandemia que ha generado que nadie salga de sus casas, que están generando que nadie puede estar libremente en las calles porque se puede exponer a un contagio, hace que en el ambiente familiar, en ese encierro, se pueda generar mayores problemas de violencia. Y esto, aunque la autoridad diga que se quedaron abiertos hasta juzgados familiares para atender este tipo de cuestiones, en la práctica no se están llevando a cabo adecuadamente. Vas a una agencia del Ministerio Público en este momento y ¿qué te dicen? ¿Sabes qué? Sí, si quieres puedes presentar tu denuncia, pero ven más tarde, o sabes que ahorita no está el titular, o resulta que ahorita no hay quien te atienda y te hacen un retraso con el fin de no querer hacer el trabajo correspondiente. Vas a un juzgado, pero bueno, pues si vas ahorita a un juzgado, pues ¿quién te va a recibir? Que solamente se pueden dar las medidas emergentes, que son las que en un momento se tienen que señalar, pero hay que acreditarlas previamente. Bueno, pues si eso se va a acreditar durante el proceso, ¿cómo que me pides que las tenga que acreditar desde el inicio? Y ahí estamos ante un problema también de criterio. Cada autoridad jurisdiccional, cada autoridad ministerial tiene su criterio para iniciar o no una denuncia de este tipo. Por eso es que nos tenemos que auxiliar de instituciones que ahorita se han creado para proteger a las personas víctimas de violencia familiar. En la Ciudad de México tenemos diversas instituciones, principalmente el INMujeres, así como en el Estado de México. Sin embargo, también nos encontramos que hay una deficiencia en la preparación del personal correspondiente. He tenido una experiencia profesional de que la persona llega y dice, yo he sufrido violencia, han sufrido violencia mis hijos, y en vez de que se inicie la demanda por esa cuestión, por la violencia que se está generando, no la enfocan a llevarla por la cuestión de pensión alimenticia. No, enfocada a la cuestión de la guardia y custodia. No, al régimen de visitas. Y sobre ese punto se basan y en ningún momento atienden el punto medular que es el referente a la violencia familiar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar también es que no solamente se dé la reparación del daño, porque si ustedes me preguntan, licenciado, ¿cuál va a ser el objeto de llevar a cabo las cuestiones o las denuncias o las demandas de violencia familiar? ¿Cuál va a ser el objeto? Pues el objeto es precisamente el que se paguen los daños y perjuicios por parte del agresor a la víctima, y sobre todo que cesen los efectos de esa violencia familiar. Eso es lo primordial que quiere la persona cuando va a acudir ante una autoridad. A veces no tanto le interesa al que se le meta a la cárcel, o no tanto hasta que pague los daños y perjuicios. Sí, es una consecuencia, pero lo más importante es que la dejen en paz a esa persona, que ese agresor no se le vuelva a acercar en la vida, que ese agresor en ningún momento ya perturbe su tranquilidad, porque de todos modos esa persona que ha sufrido violencia todavía tiene que someterse a una terapia psicológica para poder eliminar esas secuelas que le generaron en su conducta.
Entonces imagínense, y todavía ver la posibilidad de que esta persona esté ahí agrediéndola. Me he topado con juicios o asuntos donde a veces las parejas masculinas principalmente, aunque tienen la restricción por parte de la autoridad, van y agreden el domicilio de la persona quien los denunció, quien los demandó. Avientan piedras, los insultan, les gritan, les hacen quedar mal. Y en la calle a ellos no les importa. Y eso también es una forma de que, ¿qué hace la autoridad? Ahorita vamos a ver que cuando se presenta una demanda de violencia familiar, que una de las medidas que nosotros podemos solicitar son las medidas de emergencia o las medidas de protección de emergencia. Y dentro de ellas es la restricción que le imponen al agresor para que no se acerque a ciertos metros al domicilio, al trabajo, a la escuela o a donde frecuentemente se instale el propio receptor de violencia. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Pues sí, tendrás tu papelito que te dice que no se puede acercar, pero no hay una autoridad que esté viendo que efectivamente eso se cumpla. Tú llegas y andas en la calle y llega el agresor y todavía te está molestando. Hay muchas personas que dicen, y es que no traje el papel donde dice que no se me puede acercar. Mandas llamar a una patrulla, mandas llamar a un policía y que resulta que nadie auxilia a la persona, a la víctima, pues porque no hay un documento que sí lo acredite. O habiéndolo, pues nomás resulta que viene el patrullero y ya nada más hace acto de presencia. Cuando se dan estas medidas de protección, como les estoy comentando, de que esté auxiliándolo una autoridad policial a la persona, que resulta que nada más van y dan sus rondines. Y ya vine señora, fírmele, o ya vine señor, fírmele, y todo bien. Ah, bueno. Entonces, no están permanentemente vigilando a la persona que es víctima de violencia. Y entonces, esto genera que pues no haya esa situación de que la víctima sienta que está siendo protegida por la autoridad. Al contrario, se siente a veces en desconfianza, se siente que pues esto puede generar mayor perjuicio, porque si de por sí esta persona le pegaba por cualquier cosa, ahora imagínense con esta situación de que lo denunciaron, de que le presentaron una demanda o cualquier otro tipo de cuestiones, y genera que se desarrolle una violencia mucho más grande que la que en realidad se estaba generando. Entonces hay que ver cómo está esta situación, hay que ver hasta dónde podemos actuar, pero sobre todo si estamos viendo que los menores de edad son los que están sufriendo, pues por ellos hay que hacer que esto se elimine, porque si no se elimina, el día de mañana ellos van a sufrir las consecuencias. Entonces, este es el tema que ahorita quiero tratar con ustedes, y sobre todo quiero tratar el tema del procedimiento. Y porque estamos aquí ante una página que se enfoca precisamente al derecho familiar. Y es muy importante que las personas sepan qué tienen que hacer o qué pueden hacer cuando se presente este tipo de situaciones. Como yo les digo, alerta desde el principio, desde el noviazgo mismo, cuando inicien. Y si se dan cuenta que la persona con la que están reacciona de forma agresiva o violenta frente a ciertas situaciones, prepárense, porque esa persona no sabe controlar sus emociones y efectivamente desemboca en una violencia. Y si a pesar de estar viendo eso ustedes todavía siguen y continúan en esa relación, pues entonces hay que ver si no las que están enfermas son las víctimas. ¿Por qué? Pues porque si estás viéndolo y no te sales a tiempo, cuando lo puedes hacer, por eso el día de mañana sufres mayores consecuencias. Y si a pesar de... ¿Cuántas veces también nos hemos encontrado que en el noviazgo hay violencia? Y sí, sobre todo del hombre, es el género masculino el que más ejerce violencia, más en contra de la mujer. Entonces, eso genera de que si no se saben quitar a tiempo, al rato, el día que formen ya una familia, ténganlo por seguro que la violencia se va a acrecentar mayor y va a ser muy acentuada, de tal manera que al rato se vuelve un infierno esa vida. Por eso es muy importante que toquen ese tema en el sentido de que sepan qué tienen que hacer, cómo tienen que reaccionar, ante qué autoridad pueden acudir y cómo la deben de hacer valer. Y sobre todo también nosotros como abogados,
Porque muchas veces, fíjense que a mí me ha tocado la experiencia que estamos en un juzgado y todavía estamos en una situación de violencia y todavía el juez se atreve a decir, pues los dejo para que medien, a ver si pueden resolver su conflicto. Yo nomás como digo, ¿cómo podemos negociar la violencia familiar? Si estamos buscando la manera de que le hagan justicia a una persona porque está siendo violentada, ¿cómo me van a poner a negociar con el violentador? Como si fuera cuantificable la violencia, ¿no? Ya no van a ser 3 cachetadas, ahora van a ser nomás una, no te preocupes. Ya no van a ser 2 puntapiés, ahora va a ser 1. Ya no te voy a gritar fuerte, ahora te voy a gritar quedito. Entonces, ¿eso cómo puede ser posible? Entonces, ahí es donde también vemos la falta de sensibilidad de la autoridad. Y también me he encontrado que a veces las autoridades jurisdiccionales no creen que exista de forma inmediata luego la violencia, sino que a veces necesitan, dice, que se desahogue la prueba pericial correspondiente. ¿Y en esto qué es la pericial en psicología? Y es hasta cuando surge la pericial en psicología, cuando la autoridad se da cuenta, sí hay violencia, y entonces empieza a tomar las medidas adecuadas para poder evitarla. Mientras, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Tuve un asunto donde para poder determinar las medidas provisionales, alimentos, guardia y custodia y sobre todo visitas supervisadas por parte del violentador, que en este caso era un padre, todavía el juez se atrevió a decir que esas medidas provisionales que eran supervisadas solamente se iban a llevar por cierto tiempo, por un periodo de 3 meses. Y estaba a punto de concluirse ese periodo de 3 meses, porque aquí era un asunto de violencia contra menores. Y el padre alegaba de que él no cometía violencia, que al contrario los extrañaba, pero la madre estaba muy espantada porque efectivamente el señor hasta llegó casi a atentar contra la vida de los menores. Pero le hacíamos del conocimiento a la autoridad jurisdiccional que eso era lo que estaba sucediendo. Dice, sí, pero no tenemos medio de prueba idónea. Hasta que logramos que la pericial en psicología se desahogara, entonces fue cuando en ese instante se puso una voz de alerta en la juez y dijo, no, sí, aquí hay violencia, entonces sí, no podemos negociar este tipo de situaciones. Para que vean a veces, también como nosotros como abogados postulantes, cuánta frustración también nos genera a veces las decisiones de los jueces. Cuántas situaciones tenemos que a veces tener que saber manejar y a veces hasta acrecentar la violencia para que de esa manera una autoridad nos haga caso. Vamos a ver ahorita que existen diversos tipos de violencia. Tenemos la violencia física, que es la clásica, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial. Pero si tú vas a un agente del Ministerio Público, él solamente te va a levantar la denuncia si hay violencia física. Porque si hay violencia patrimonial, ¿cómo se va a comprobar que efectivamente te transgredió tu patrimonio, que atacó tu patrimonio? Que si hay violencia económica, pues ¿cuánto te daba de gasto? Pues es que a lo mejor ahorita el pobre no tiene para darte más, o que te quiere controlar. O clásico, ¿cómo voy a demostrar la celotipia? Tú llegas ante el Ministerio Público y dices, es que mi pareja me cela, me está constantemente impidiendo la entrada, no me deja vestirme como yo quiero, me controla hasta la forma en que debo de comportarme, me controla mis amistades, etcétera, etcétera. Tú vas con eso a la agencia del Ministerio Público y el Ministerio Público te dice que no es delito, que no te puede levantar la denuncia, que eso no va a prosperar. Y entonces, ¿eso qué genera en las propias personas? Hasta hace poco tuve el conocimiento en la Ciudad de México que por fin se sentenció a una persona por violencia psicoemocional. Pero les voy a ser franco, no digo nombres, pero se logró esa sentencia o se logró que se sujetara a proceso penal esa circunstancia, pues porque la persona que lo hizo, pues la verdad tenía pues un cierto reconocimiento público y por esa cuestión la apoyaron las instituciones. Y aún así le costó mucho trabajo. Pero es la primera vez que vemos que se sentencia a una persona por violencia psicoemocional.
Entonces, por lo que pueden ver, no es fácil y esto genera de que, pues, digan, ¿dónde quedaron las instituciones? ¿Dónde quedaron las autoridades para resolver este tipo de conflictos? Tú presentas una demanda de violencia familiar, ¿cuánto tiempo te tarda la autoridad jurisdiccional en acordarte esa demanda? He tenido demandas que se me tardan hasta 2 semanas para acordarme una admisión o hasta un mes. ¿Y de qué te sirve meter quejas al Consejo de la Judicatura si al rato el juez se lava las manos diciendo por la carga excesiva de trabajo? Pero volvemos a lo mismo, estamos en una cuestión de violencia donde se necesita que se tomen resoluciones inmediatas, rápidas, efectivas. ¿Pero qué pasa? Pues no las podemos llevar a cabo porque el sistema no lo permite. Y ahí es donde nos encontramos con esas dificultades. Voy a empezar a contestar algunas preguntas, algunos saludos que ya están empezando a realizar para que podamos entrar de lleno al tema. Tengo aquí a Cristian Camacho Celo. Saludos presentes, saludos Cristian. Agua Mirita, saludos Mirita. Alejandrina Valencia Vicencio, saludos maestro, saludos licenciada. Omarcito, buenas tardes licenciado, excelente tema, muy ad hoc, muy bien, gracias Omarcito. Lacey Shirma, por pena, me imagino que te refieres a que por qué no van a denunciar los hombres, pues sí, muchas veces es por pena, sí, hasta cuando vienen aquí a la oficina, una vez me tocó un asunto de un pobre hombre que de verdad llegó, pero bien golpeado, y hasta pensé que era una riña de callejera, ¿no? Donde el pobre hombre venía, y cuando me dice, pues le digo, ¿qué le pasó? ¿Cómo estuvo el pleito? Yo todavía hasta un poco irónico, ¿no? ¿Cómo estuvo el pleito en la calle? No, es que no fue en la calle, licenciado, no, fue en la casa. Ah, caray, ¿por qué estuvo tan fuerte el conflicto familiar? Pues sí, pues es que mi esposa, miren, me dio con todo, ¿no? Y pues sí, o sea, pobre hombre, estaba súper golpeado. Y lo acompaño a la agencia del Ministerio Público para que rinda su denuncia y otra revictimización ahí. Resulta que la gente del Ministerio Público, ay, por favor, ¿cómo es posible que te dejes que una vieja te golpee? Ahora te vamos a dar otra para que se te quite, para que a ver si así te haces machito y vas y le pones en sus catarrazos a la señora esta. Eso es a lo que vamos. Luego a veces nos encontramos con este tipo de situaciones. De verdad, a veces el agente del Ministerio Público se vuelve una persona insensible. Lo reconozco, sé que todo el tiempo están atendiendo asuntos de conflicto muy fuerte, delictivos, etcétera. Pero, óiganme, tratar a todos por igual, pues no es sencillo. Por eso es necesario que a veces los ministerios públicos también se especialicen en un rubro de un delito, bueno, de ciertos delitos, para que no todos los tomen por igual. ¿Cómo es posible que la gente del Ministerio Público que está en homicidios ahora se encargue de llevar cuestiones de violencia familiar? Pues si en homicidios efectivamente pues ves cosas muy fuertes, tienes que actuar con una cabeza más fría, tienes que estar más insensible a veces ante ciertas situaciones para poder encontrar la verdad. Y en una cuestión de violencia familiar no la puedes tratar como si vas a descubrir un homicidio, o vas a descubrir un suicidio, o vas a descubrir un fraude, o vas a descubrir un abuso de confianza, según el delito que sea. Ese es el problema que a veces nos encontramos, pero también no podemos negar del otro lado que a veces la gente abusa de las denuncias y por todo quiere denunciar, hasta porque lo miró feo, que porque el perro le fue y le ladró, ya por eso quiere que le metan una denuncia a esa persona porque le está generando un perjuicio, o al rato también quieren meter una denuncia porque la miró feo y al rato le vaya a golpear y vaya a querer hacerle algún daño. O sea, a veces la gente todo lo quiere resolver con denuncias y con denuncias, cuando no es esa tampoco la función de la gente del Ministerio Público. Y por eso a veces, no es que lo justifique, pero los ministerios públicos por eso en ocasiones también se vuelven insensibles porque dicen, no, oiga, no, es que vienen con el mismo cuento, que la hija ya no está en la casa, que se la robaron, que la secuestraron o X cosa, y resulta que la hija se fugó con el novio. Y por esa circunstancia a veces los ministerios públicos dicen, mire, averíguate primero si de verdad desapareció o no desapareció, y porque luego a veces se activa la alerta Amber y la andan buscando y resulta que pues no andaba perdido, andaba de parranda, ¿no? Y por esa circunstancia se movió todo el aparato judicial. Hace poco lo vimos con una muchacha o señora, ¿no? Que ahí en la Ciudad de México que alegó de que se había subido un Uber, que supuestamente la miraba feo el conductor,
de repente se desapareció, ya ven, al otro día movieron todo el aparato ministerial, hasta la jefa de gobierno tuvo atención en ello para que descubrieran que la chavita se había ido, un mini chanchavita, ¿verdad? Pero ya se había ido de antro, y por esa circunstancia no quiso llegar ese día a su casa, pero mira todo lo que generó. Entonces, por esa circunstancia también se generan esos problemas de insensibilidad ante las autoridades que por eso nos llevan a que no actúen de forma inmediata. Licenciada Alma García, buenas tardes, saludos, licenciada. Un gusto que esté aquí. Antonio Apango, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Antonio. Saludos también. Eli Vázquez, saludos, Eli. Maggie Cortés, súper, gracias. Margarita López Salas, pero el agresor se vuelve más violento cuando se demanda y se denuncia. Es correcto, se burlan de las medidas y aparte no aceptan el que son agresores. Siempre los agresores cuando llegan ante una autoridad, siempre llegan con una carita de no rompen ni un plato, ¿verdad? Siempre son las personas que se sienten que ellas son las agredidas, que al contrario, que son las que son víctimas, hasta se sienten ellos. ¿Y qué es lo que ocasiona? Pues que a veces por eso la autoridad no cree de forma inmediata. Pero yo también veo, fíjense que también me he topado con una circunstancia. A veces las personas cuando ya van a denunciar es porque, entre comillas, ya tomaron una terapia o previamente ya fueron con un profesional, ya sea psicólogo, terapeuta, lo que sea, pero ya les dio una orientación, ya les hizo ver y reaccionar frente a ciertas situaciones que ya no deben de permitir. ¿Y qué sucede? Que a veces ya llegan bien empoderadas, principalmente las mujeres, ¿no? Ahora vienen del lado contrario, vienen como que con una, no prepotencia, pero sí como que ya vienen más preparadas y ya no quieren que se les trate mal y exigen, y en ese momento ante la autoridad le dicen, no, es que mire, él me pegaba, él me esto, me el otro. Y la otra parte hace una carita como de que, ay, yo así de conejito asustado. Y al rato por eso la autoridad se empieza a inclinar a favor de esa persona. No, pues sí, señora, pues es como no va a actuar así el señor. Mire nada más usted cómo viene. Exige, no le dice uno guarde silencio, etcétera. Pero es que ese es el problema también que veo de la autoridad jurisdiccional. No está preparada y capacitada. Deberían de, cuando estamos en una audiencia de este tipo de violencia familiar, de auxiliarse de un profesional en psicología y ver por qué a lo mejor en ese momento está reaccionando de esa manera esa persona. ¿Por qué llega a lo mejor con esa situación de, pues un poco de agresión? Porque a lo mejor no es tanto una agresión, es una defensa que está haciendo. Ya está harta esa persona de estar siempre, haber sido golpeada, de haber sido vilipendiada, de haber sido humillada. Y a lo mejor en ese momento tiene una reacción de valentía y lo desboca de esa forma. Ahí, ¿por qué la autoridad no se apoya de un personal especializado y pueda ver qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero bueno, no podemos negar una cosa, las deficiencias en nuestra administración de justicia, las deficiencias materiales, técnicas, que impiden que a veces se tengan todos estos elementos. Pero bueno, no podemos descartar la existencia de ello. Por eso es muy importante que lo tengamos presente. Resulta que ustedes, para hacerse un examen psicológico ante una autoridad ministerial, a mí me ha tocado mucho en el Estado de México, que es donde más padecemos este tipo de situaciones, es que te dan una cita hasta para 3 meses después. O sea, imagínense, pobre persona, viene que quiere que le hagan justicia. Sí, primero le levantan la audiencia hasta la hora que quiere. Le levantan el acta. Luego, si van a escuchar a los menores, pobrecitos, los escuchan hasta qué horas. Me ha tocado principalmente, y lo digo con todo honestidad, porque creo que lo han vivido muchos litigantes del Estado de México. Una vez me tocó en Chimalhuacán, estar allá en Chimalhuacán, en la agencia del Ministerio Público, donde sí me escucharon unos menores. Estábamos desde las 11 de la mañana, y ¿saben hasta qué horas escucharon a unos niños que sufrían violencia? Hasta las 6 de la tarde. ¿Cómo sufrieron esos pobres pequeños? ¿Cómo? Imagínense, para empezar, no estaban bien comidos. En las instalaciones, pues una agencia del Ministerio Público, y se supone que conforme a los convenios internacionales,
Los niños deben de estar en un lugar adecuado para que cuando se les tome su declaración lo hagan de una forma espontánea, libre, tranquila. No, pues imagínense cómo estaban los niños ya estaban hartos, ya no querían estar ahí. Si para un adulto eso le representa algo ya grotesco, ya cansado, tedioso, imagínense para un menor de edad. Y eran unos niñitos que yo estaba asesorando que tenían como unos 5 y 6 añitos, imagínense, ¿no? O sea, todo lo que también nosotros tenemos que estar viendo y que exigiéndole a la autoridad que cumpla. Y aún así parece, y entre más les exiges, a veces más se comportan de esa manera. Entonces, ahorita no es posible esta situación, no es posible que tengamos estas cuestiones y que estemos todavía viviendo, que las autoridades no pongan atención en este tipo de situaciones, en estos rubros, donde debemos de tener más sensibilidad, donde tenemos que tener más atención, debemos tener gente más capacitada, más preparada en estos temas y no poner a cualquier hijo de vecino nada más porque es mi compadre, porque es mi amigo, porque es el conocido o es el hijo de fulano y ya lo ponen en ese tipo de agencias del Ministerio Público y ya con eso están supuestamente cumpliendo con su trabajo. Pues no se vale. Angie Calixto, buena tarde, Lick. Buenas tardes, Angie. Excelente tema como siempre, gracias. Margarita López Salas, es una enfermedad la indefensión aprendida, se vuelve un círculo de violencia. Es muy común que en los juzgados poner a negociar la violencia tanto en lo familiar como en la penal. Es lo que yo estoy diciendo. No puede haber ese tipo de situaciones, no puede estarse generando ese tipo de tratos en el sentido de que se tenga que negociar, como yo le dije una vez a una autoridad judicial en Nezahualcóyotl, ahí en esa, llevé también ahí un asunto y le dije, señor juez, ¿cómo quiere que nosotros negociemos con la otra parte la violencia? Podremos negociar a lo mejor la cuestión de los alimentos, la cuantía de los alimentos, podemos negociar a lo mejor alguna otra cuestión de carácter patrimonial, pero ¿cómo vamos a negociar ese maltrato, esa frustración que tiene la persona agredida? ¿Cómo me van a poner a negociar? Porque lógico que yo como persona que voy a con el que recibió la violencia, el receptor de violencia, pues yo voy a ir exigiendo que se le repare el daño y yo voy a ir exigiendo de que cese esa violencia en contra de la persona. Y una de las formas de reparar el daño no es tanto la cuestión económica, sino por ejemplo que se someta a terapia psicológica el agresor con el fin de que no vuelva otra vez a agredir a la otra persona o que en su momento se vea que está cambiando su conducta. Pero ¿cómo me van a poner a negociar que, como les digo, ¿qué se cuantifica la violencia? ¿Qué es, acaso vamos a decir, no, pues sí? ¿Y qué creen que va a hacer la otra parte? ¿Que aceptar que es un violentador? Pues tampoco. Ese es otro problema. ¿Ustedes qué creen? Como una vez me tocó, les digo, llevar un asunto de violencia y como me dice el abogado del violentador, del generador de violencia, bueno, licenciado, pues vamos a arreglarnos, ¿no? ¿Cómo lo podemos arreglar? Le digo, ¿cómo quieres que lo podamos arreglar? Pues que deje de maltratar tu cliente a mi clienta. Que la deje de molestar, que ya no se le acerque. Oye, espérate, es que eso no es cierto. Mi cliente me dice que él nunca ha actuado de esa manera. Entonces, ¿cómo quieren que negociemos? Yo, la verdad, ahí es cuando les digo, ¿sabe qué? No tiene caso que sigamos negociando. ¿Por qué? Porque usted ya trae una postura. ¿Cuál es? Que su cliente no es el generador de violencia. ¿Y qué cree? Que yo sí traigo la postura de que es una víctima. Y aquí, la verdad, nosotros tenemos que buscar que la autoridad nos crea para que le ponga todas las medidas de protección a la señora y con ese fin su cliente no se acerque al mío o en su momento dado le repare el daño por todo lo que le ha causado. Entonces, ahí está la diferencia. Por eso les comento que no podemos negociar la violencia. Ulises Vertis, saludos. Silvia García Martínez, saludos maestro, saludos Silvia. Jesús Tapia Zamora, saludos desde Naucalpan, Estado de México, gracias, saludos a Naucalpan. Israel Mateo, saludos maestro, excelente tema desde Cherán, Michoacán. Ay, saludos a Michoacán, un abrazo a todos. Collazo Leo, Lick, saludos presentes, saludos Leo. Omarcito, es correcto, los MP se burlan de los hombres golpeados. Ese es otro problema. Y fíjense que es donde yo hablo también lo que estaba comentando hace rato sobre el juzgamiento con perspectiva de género. Al género no hay que verlo nada más como que el que protege al género femenino, sino también hay que verlo que también el género masculino sufre también violencia por parte de las autoridades.
porque ahí, en vez de que lo traten de ver de una manera objetiva, imparcial, miren nada más en qué genera, que se vea de una forma abusiva y que se genere burla y que al ratito precisamente no estén las personas capacitadas hasta para declarar porque ya están sufriendo. Otro asunto también que tuve es que todavía la señora llega con algunos golpes en los brazos y cuando le va a tomar el agente del Ministerio Público todavía le dice, oye, ¿que usted no lo provocó? ¿O para qué lo provoca? Si ya sabe cómo es el señor, ¿para qué usted todavía ahí le sigue el juego? ¿Por qué usted le gritó? Pues es que lógico, si gritó, el otro pues le resoltó el golpe. Y me va a decir que usted no se defendió. Y me va a decir que usted no le pegó. No, pues cuidado, señora, porque entonces ya lo voy a clasificar como riña, fíjese. Y los dos se van al tambo. O sea, ¿qué es eso? De verdad, o sea, cuando yo me he topado con este tipo de cosas, en serio, o sea, da coraje y hasta uno, pues por eso reacciona también con uno con fuerza. Y con eso de que, pues oye, ¿qué crees que pasó con esa señora? Pues la señora celebra esto. Y sí, les dijo sus cosas, ¿no? Ese día, me acuerdo, pues estaba yo en la agencia del Ministerio Público con ella, la estaba asesorando. Y pues me dijeron que por el momento yo fuera a hacer otro trámite en lo que la señora le estaban tomando su declaración. Y ya cuando veo a la señora salió toda enojada. Y sí, perdónenme la expresión, pero sí mentando madres a todo mundo. Pues ¿por qué? Pues porque efectivamente ella iba ante la autoridad a que la protegieran, a que le dieran medidas de protección adecuadas y resulta que se burlan de ella. O sea, como pueden ver, hay de las dos partes esta situación. Dafne Salomón, muy interesante sus temas, siempre fortaleciendo mi placer por el derecho familiar. Saludos, mi maestro. Gracias, Dafne. Saludos también a ti. Alejandra Torres, saludos, Lick. Muy buen tema. Qué bueno que les está agradando. Gisela Pasilla Sánchez, la primera revictimización se da con los agentes del Ministerio Público. Lo que venía yo diciendo. O sea, de verdad hasta le da temor mejor a la víctima decir, voy a ir a denunciar. Y sí esta es la pregunta clásica que hacen todas las víctimas de violencia familiar. ¿Y sí me van a hacer caso? ¿Y sí me van a apoyar? De verdad, no, mejor ¿sabe qué? Ya no, mejor no, porque si no me va a ir peor. O sea, vean cuál es el problema y en vez de que la autoridad se percate, porque me encanta cómo hablan y hasta dan conferencias y todo tipo de situaciones que pláticas sobre este tema, pero cuando están ahí en su pedestal, nadie los baja de lo que ellos en un momento dado determinan. Mario Humberto Mancilla Rodríguez, buenas tardes, saludos desde Campeche, maestro, saludos a Campeche, muchísimas gracias. Noche Solar Azul, saludos licenciados, saludos. Elena Ortega, saludos Elena. Eric Ednat Fuentes Taboada, ¿cómo puedo acreditar la violencia económica hacia un menor cuando en contubernio con el patrón se redujo al mínimo el salario para no pagar la pensión alimenticia justa? Aquí hay un estudio que tú puedes realizar y que aquí, bueno, yo no le veo tanto que haya más bien una violencia en contra del menor porque se redujo la pensión alimenticia. Yo no le veo tanto una violencia económica. Mira, la violencia económica, Eric, va enfocada principalmente al control del gasto. Es decir, tú le das un dinero a tu pareja o a tus hijos, vamos a suponer que sí, le dieras un dinero a tus hijos, pero tú les controlas todo, ¿no? Y si no haces esto, no te doy para tales cosas. Y si no haces esto, me das esto. Y si no, ya no va a haber dinero. O sea, es a lo que se refiere con la violencia económica. Que ejerces ese poder en contra de la otra persona de tal manera que lo perjudicas económicamente, no dándole lo necesario para que pueda en un momento dado satisfacer sus necesidades, pero obteniendo una ventaja de poder. En el caso que tú me estás comentando, yo no lo veo tanto una violencia, más bien ahí es un fraude, podríamos hasta decir, o otra índole, un abuso de querer ocultar, una insolvencia fraudulenta. Ahí por eso te digo, más va enfocada a esa cuestión, no tanto una violencia, porque lo que está haciendo el deudor alimentario es negar sus ingresos reales. Y entonces ahí lo que tú puedes hacer para acreditar que efectivamente esos ingresos que está manifestando no son los reales, la prueba idónea es la pericial en trabajo social,
donde se lleva a cabo un estudio socioeconómico. Y en ese estudio socioeconómico se va a analizar las entradas y salidas. Aunque él diga que gana el mínimo, oye, pero si llegas y te dice que la casa es propia, que él paga luz, que él paga agua, que tiene buenos muebles, tiene buena ventilación, tiene todos los servicios, cable, televisión, etcétera, pues como que no va a coincidir, ¿verdad? Los supuestos ingresos que va teniendo esa persona a los supuestos gastos que también realiza. Gasta más de lo que ingresa y entonces también lo pueden condenar. Tuve un asunto donde a un padre que negó efectivamente sus ingresos reales, donde dijo que ganaba menos y que etcétera, hacen el estudio socioeconómico y se dan cuenta de que el señor gasta hasta 2 veces más supuestamente de lo que él en realidad gana. ¿Y cuál fue la sentencia del juez? Que el juez le dijo, te condeno a pagar el 70% de tus ingresos por concepto de pensión alimenticia. Porque los ingresos que tú le manifestaste al perito y que tú me dijiste a mí también ante la presencia judicial no son los reales, porque tú manifestaste 2 veces menos de lo que en realidad tú ganas, de lo que se supone ganas. ¿Por qué? Porque descubrimos que hubo más gastos, 2 o 3 veces más gastos que los ingresos que tú manifestaste. Entonces, por tal motivo, tú sí tienes ingresos suficientes y ahora se te condena a pagar el 70%. Una sentencia que por primera vez veo que se le condena a la otra parte a dar esa cantidad de recursos basados en porcentaje. Entonces, para que vean que a veces hay autoridades que sí cumplen también sus funciones, pero pues a veces nos encontramos con muchas que no. Entonces, esa es la recomendación, Eric. Se lo redujo solo ante el IMSS, en realidad percibe mucho más. El estudio socioeconómico, Eric, es la que te recomiendo. Carlos Cortés, la violencia familiar es perseguida de oficio, pero ¿qué pasa que luego la víctima desiste? Solo como comentario, a ver si abunda, maestro, en este caso. En principio, te puedo decir que la violencia familiar, desde el punto de vista penal, porque hay que verla desde 2 puntos. Vista familiar y desde el punto del derecho para la familia y del derecho penal. Del derecho para la familia, lógico que es una demanda donde tú buscas el resarcimiento del daño y el cesamiento de la violencia. Y la materia penal, donde tú buscas que se configure el delito, se sancione con una privación de la libertad a la persona y de esa manera, pues, también se le conmine a que no vuelva a realizar esa conducta delictiva. Entonces, desde el punto de vista de la materia penal, en principio, la denuncia por violencia familiar es de querella, efectivamente, o sea, a petición de parte. Sin embargo, el Código Penal de la Ciudad de México establece que cuando sean menores de edad los que estén sufriendo la violencia familiar, cuando se deje huella permanente en cualquier parte del cuerpo, ya no dice de la cara, sino en cualquier parte del cuerpo, donde esté disminuido de sus facultades mentales la persona que en un momento esté sufriendo la violencia familiar, así sea mayor de edad, eso va a dar origen a que se persiga de oficio. Sí, en efecto, en principio, pues es de querella, pues porque pues se le da la oportunidad a la persona que ella lo determine. Y como te vuelvo a insistir, si de por sí la autoridad ministerial no cumple bien su chamba, imagínate que al rato metes una denuncia y fuera de oficio, pues cuántos asuntos estarían también ahí congelados. No me estoy diciendo que no metan sus denuncias, sino que cuántos asuntos estaría dejando también congelados el propio Ministerio Público. Entonces, por el momento, así como está dispuesto por el Código Civil, Código Penal de la Ciudad de México, está determinado que en principio es de querella. Creo que sí también están en todos los estados de la República, la gran mayoría están en sí de que se establece que es por querella. Pero con estas condicionantes que se van a, con estas agravantes que les estoy comentando, hacen que posteriormente el delito de violencia familiar se persiga de oficio. Entonces, pues sí, ahí está esa situación. Les digo que a pesar de que existen hasta las fiscalías especializadas en violencia familiar o en perspectiva de género, resulta que pues no se les está dando toda la atención adecuada y verdadera. ¿Por qué? Pues porque no se actúa de forma eficaz. Eso es lo que yo siempre he criticado, porque no se actúa eficazmente. Y ahorita como está la situación, que estamos en el problema que estamos viviendo, ¿cuántos hogares no se están encerrando cuestiones de violencia familiar?
¿Cuántos menores de edad no están sufriendo violencia? Que ahorita, gracias a veces a las redes sociales, se puede ver que alguien que con su propio celular que trae su cámara puede estar filmando lo que está ocurriendo en otro hogar. Pero también hay que tener cuidado porque al rato podemos estar invadiendo intimidades de las personas y al rato podemos salir en contraproducente. Entonces nada más hay que tener cuidado cómo vamos a hacer ese tipo de grabaciones para que al rato no salgamos perjudicados. Porque si yo me meto a la casa de una persona a videograbar, estoy cometiendo un delito porque estoy violando su intimidad. No puedo meterme a la casa de otra persona que no es mi casa a estar videograbando, ¿no? Porque también podría ser hasta considerado allanamiento de morada. Podríamos ahí buscarle otras cosas. No soy penalista, bueno, en su tiempo fui penalista, pero ahorita pues me queda un poco frío en ese ramo, pero no olvido un poco todo lo que yo litigué durante 10 años, fui abogado penalista, imagínense. Entonces, tantas cosas que yo vi en ese aspecto y que pues al rato por eso se puede voltear. Esa es mi recomendación. Espero que esté satisfecho, Carlos Cortés. Saludos, Carlos. Margarita López Salas, Lic, pero los psicólogos del Poder Judicial por lo regular son muy malos, burocráticos. Desafortunadamente se tiene que pagar un peritaje. No podemos negar eso. Sí, muchas veces los peritos del tribunal, es que mira, no es tanto que sean burocráticos. También no les voy a dar el beneficio también de que son muy malos, porque he conocido muy buenos peritos, muy buenos psicólogos, muy buenos psiquiatras. El problema a veces es la carga de trabajo. Imagínate que un perito en psicología esté adscrito a 10 juzgados de lo familiar de 2 o 3 distritos judiciales. Por ejemplo, aquí en Ecatepec, en Tecámac, el mismo perito que está para Ecatepec está para Tecámac y está para Coacalco. Imagínate la cantidad de trabajo. Un rato tiene que estar en Tecámac, otro rato tiene que estar en Ecatepec, otro rato tiene que estar en Coacalco, y otro rato haciendo toma de muestras. O sea, con las personas, citándolas para tomarles las muestras psicológicas, etc. Entonces, imagínate esa cantidad de trabajo. Sí, hay veces que es lo que se genera. Yo sé que muchas personas, pues también, o sea, alguno que otro perito también no cumple sus funciones como debe ser. Pero lo importante es eso, que en un momento dado sepamos de antemano que esto se genera por la situación de la carga también de trabajo. Entonces, no podemos negar que, pues sí, nos tenemos que auxiliar de peritos privados. El Código Civil el Código de Procedimientos Civiles de aquí del Estado de México no prohíbe que podamos de llevar peritajes privados, o sea, peritos privados, para que ellos dictaminen. También un problema que surge, el que más también se da, es que a veces la autoridad jurisdiccional no le da plena validez al dictamen emitido por un perito privado, porque le creen más al que emite el perito oficial. Pero ¿cuál es la ventaja que puedes tener? O sea, acuérdate que tienes otras instancias, tienes la apelación, tienes hasta el amparo, y si tu peritaje está muy bien hecho, está muy bien sustentado, con mayor método, con precisión, con rigidez científica, pues tenlo por seguro que te lo van a tomar en consideración, a veces hasta en contra del dictamen que haya emitido el perito oficial. Entonces, sí, no podemos negar que tenemos que estar ahí en esas cuestiones, ¿sí? Pero bueno, de todos modos, hay que estar ahí al pendiente. Entonces, pues bueno, me quedé con la violencia económica hacia un menor cuando el concubinato, bueno, se lo redujo, la violencia familiar es perseguida, psicólogos de poder, me quedé con Margarita López Salas. Pues bueno, pues ahí está mi opinión, Margarita. José Ángel Alanís Blancas, el MP debería ser más empático o compasivo con la víctima, pues la mayoría de las veces las interrogan de una manera agresiva, y a pesar de ser la parte ofendida, muchas ocasiones hasta terminan siendo regañadas. En mi opinión, es falta de capacitación por parte de la representación social. Es lo que yo te estaba diciendo hace rato. Tienes razón, José Ángel. Es lo que yo estaba diciendo hace rato.
a veces ese es el problema también de los ministerios públicos, que no están especializados, que no están capacitados y que no los han preparado. Pues, ¿cómo les diré? No están preparados para poder enfrentar este tipo de situaciones que se les presentan. Un rato están en homicidios, otro rato están en fraudes, otro rato en robo de vehículos, otro rato están en delitos contra la salud, etcétera. Y se imaginan, o sea, no es la misma forma de actuar. No es lo mismo que estés en homicidios, donde tienes que tratar con delincuentes, con asesinos, con personas que de verdad tienes que tener una mente muy fría y un corazón bien duro, a que vas a estar, por ejemplo, en violencia familiar, donde tienes que ver precisamente cuestiones de menores, donde tienes que estar también sabedor de qué dice el derecho familiar. ¿Cuántas veces me he encontrado cuando dicen, oiga, licenciado, pues eso es la vía civil o esa es la vía familiar, no es por aquí la vía? Espérate, tú no me vas a decir cuándo voy a escoger la vía civil o cuándo es la vía familiar si tú nunca has litigado en ese rubro. Si tú nunca no te has preparado en esos aspectos, tú ve y presenta, si te están presentando una denuncia, levanta la denuncia. Tienes razón, que luego a veces las terminan regañando o hasta amenazando. Si usted no está diciendo la verdad, usted al rato es la que se mete en problemas. Usted está falseando ante una autoridad judicial. Fíjese muy bien lo que está diciendo. O sea, vean efectivamente a qué grado llegan las autoridades ministeriales. Y siempre hemos tenido problemas con los ministerios públicos, porque los ministerios públicos son los que en un momento dado generan ese problema que en vez de ayudar, agrava la situación. Pues sí, es falta de capacitación. Estoy de acuerdo contigo, José Ángel. Mary, ¿cuáles son las medidas de protección? Ahorita ya voy para allá, Mary. Dame tantito oportunidad nada más de contestar estas y ya voy contigo para decirte cuáles son esas medidas de protección. Jesús Tapia Zamora, muchas veces la violencia es solapada por el círculo familiar que aún sabiendo de ella la permiten y se vuelven cómplices. ¿Sí? Muchas veces es eso, que también cuántas mujeres me ha tocado conocer que su mamá misma les dice, hija, ese es el hombre que te tocó, esa es la vida que te tocó llevar, ni modo, hija, aguanta, yo también como tú sufrí, pero mira, estoy bien, tienes a un hombre ahí a tu lado. O sea, ¿cuántas veces también esa es una cuestión de cultura? Que en vez de que se diga, ¿sabes qué? No, lucha. O, un clásico. ¿Por qué las mujeres no estudian? Pues, ¿qué dicen los papás? ¿Para qué le voy a dar estudio a esta mujer? ¿Para que al rato termine yéndose con un fulano? ¿Salga embarazada? No, mejor ya. Ella que se quede con la primaria, por lo mucho la secundaria, ya que bien le fue. Esa también es otra cuestión, es una cuestión de cultura. Es una cuestión de preparación. Este es lo que nos hemos encontrado mucho. O las mamás. Perdónenme, pero muchas veces las mamás son las que fomentan la violencia familiar. ¿Por qué? Porque como cuidan a su chiquito. El chamaquito tiene 35 años y todavía es su bebé. Todavía al niño le preparan la comidita que le gusta. Todavía hasta le escogen a la mujer. Y a la mujer la trae la suegra ahí insistiendo, no, es que a mi hijo no le gusta así, y que ponle esto, y que ponle aquello. O sea, las mismas madres a veces generan la violencia. Que sean el día de mañana, sus hijitos, esos consentidos, sean violentos. Después por eso dicen, ¿por qué salió mi hijo así? Pues porque tú lo consentiste. ¿Cuándo lo hiciste responsable? ¿Cuándo de verdad lo hiciste un hombre? ¿Cuándo de verdad le enseñaste cuáles eran los sentidos del respeto? ¿Cuáles eran los sentidos precisamente del trabajo, de la responsabilidad, de que lo que cuesta, lo que se gana, cuesta y que no nada más se regala? Con todo respeto, pero por eso ahorita cuánta delincuencia por eso se genera. Por esa misma circunstancia. A los hijos se les enseña la vida fácil actualmente. No se les enseña a hacer, que vean cómo se sufre, cómo se gana el pan, como dicen, como nos decían antes. Que con el sudor de la frente se ganaba el pan. Y no estoy diciendo que al rato me digan que yo soy como la vieja escuela, independientemente de lo que digan. Yo soy de la idea de que efectivamente, como dice el dicho, cuando un hijo te pida de comer, no le des un pan, no le des un pescado. Enséñale a preparar el pan, enséñale a pescar y tendrá toda su vida comida. Si no, lo que le estás enseñando es la vida fácil. Y por eso, al ratito, los ves ahí haciendo locura y media, y al rato también se andan preguntando por qué son sus hijos así.
Martín Castro, buenas tardes, Lick, saludos desde Mexicali, Baja California. Saludos a Mexicali, muchísimas gracias por seguirme también desde allá. Rutilio Bautista Enríquez, hola Lick, saludos de su paisano Rutilo. Ya en 3 acciones no lo puedo ver en la compu, la pantalla se queda en fondo negro, solo lo veo por el celular. El problema no sé de dónde sea, porque ya después de horas ya lo puedo ver en la computadora. Ay, pues sí, a veces las cuestiones técnicas pues no son las buenas, pero bueno, qué bueno que nos está siguiendo, le agradezco, paisano. Pues sí, somos de Oaxaca, muchísimas gracias. Saludos a Oaxaca y superen esto del coronavirus, porque andan haciendo cada locura, que ya después les contaré. Entonces, aquí tengo a Marta Elba Hernández Martínez. Buenas tardes, doctor. A mi paso con unos niños que el padre ya tiene la guardia y custodia y la madre los sustrajo, la MP se puso a favor de la imputada y no compareció. Ya estando ubicada la licenciada, solo dijo que ella envió una solicitud de prórroga para presentarse en la fecha en que ella decía tenía tiempo, siendo ella dueña de su propia empresa. La Claro ya envió a un abogado con esa solicitud. Estos eran 3 niños y solo devolvió 2 niños, los más grandecitos de 14 y 16 años, y los devolvió solos, los envió en autobús desde México a Acapulco. Y estos cuando regresaron declararon que los trataban mal, tanto el hombre con quien ella vive, con ella, fuera de aquí, y también declararon que al pequeño le pegaban, y total que la carpeta nunca fue judicializada por una cosa u otra, y a la vez no le ha regresado ni se sabe nada de ella. Es que, miren, con todo respeto, a veces, efectivamente, todo lo queremos solucionar por la vía penal. ¿Y por qué no se va por la vía familiar? ¿Por qué no le quita la guardia y custodia a esa madre? Si ya tienen ustedes elementos en cierta manera que les permite ver que existe una violencia clara en contra de los menores de edad y ven que el Ministerio Público pues no está cumpliendo su función, pues también nos podemos ir por la vía familiar para que mínimo le quiten la patria potestad a esa madre desnaturalizada. Y otra de las cosas, si el Ministerio Público no quiere hacerlo, hasta donde yo tengo entendido, pueden ustedes ir ante un juez de control y pedirle que en un momento se conmine al Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes y gire las medidas respectivas con el fin de que se proteja a sus menores de edad. Porque el Ministerio Público, pues lógico que él no va a hacer su chamba si ustedes también no lo forzan a que lo haga. Y él piensa que en un momento dado, como tiene el poder y tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, con él pues se pueden hacer muchas cosas nada más. Pues no, también en un momento dado se puede ir ante un juez de control y a él decirle que en un momento dado judicialice o le ordene al Ministerio Público lleve a cabo las diligencias necesarias con el fin de que se judicialice esa investigación que se está realizando. Entonces yo les doy esa recomendación en este caso para que pudieran en un momento poder encontrar una solución. Yuleni Castaneira, gracias por el tema, Liz, gracias Yuleni. Marta Elba Hernández Martínez, envió una solicitud de prórroga. Pues sí, pues envió una solicitud de prórroga y ya sabemos que ante el Ministerio Público, pues si en un momento dado se dice, no, pues es que mira, dame la fecha para otro día, a veces también el Ministerio Público se presta porque como está haciendo sus labores de investigación y como debe de realizar una investigación a fondo con el fin de que de verdad al rato no le vayan a tumbar la judicialización que hizo de alguna cuestión penal, pues por eso que da esas oportunidades. Ilse Diana Cenitran, saludos desde Zacatecas. Voy a hacer mi tesis de violencia familiar. Pues muchísimas gracias. Saludos desde Zacatecas. Jesús Tapia Zamora, muy de acuerdo. Las mamás, y perdón si alguien se ofende, son las que más fomentan hijos irresponsables. Pues sí, en su gran mayoría. A veces eso sucede. Cristian Camacho Celo, excelente tema, Lick. Saludos, Ciudad de México. Saludos, Cristian. Y bueno, por el momento hasta aquí vamos a dejar tantito las preguntas para que podamos entrar de lleno a este tema de las medidas de protección. Pues muy bien, como ya vemos, pues aquí cuando nosotros presentamos, se supone que cuando debemos de presentar una denuncia por violencia familiar, el Ministerio Público inmediatamente debe de otorgar medidas de protección. Y aquí vamos a hablar de 3 medidas de protección. La mayoría de las leyes, por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, si bien encontramos regulado en el Código Civil la violencia familiar, pero ahí nada más nos indica que el juez tomará las medidas
necesarias con el fin de que cese la violencia familiar o en su caso las que determinen las leyes. Y nos vuelve a dejar todas estas cuestiones muy vagas. Yo les recomiendo, bueno, principalmente cuando vayamos por el lado de la mujer, que es la que siempre por regla general es la más violentada, tomemos también como referencia la ley de acceso de la mujer a una vida libre de violencia. En este caso, pues vamos a tomar el de la Ciudad de México, pero cada entidad federativa cuenta con esa ley. Y ahí, en esas leyes, se establecen las medidas de protección inmediata que en un momento dado la autoridad jurisdiccional o hasta ministerial debe de tomar en cuenta o que debe de llevar a cabo para proteger a la víctima de violencia si se trata de principalmente de una mujer o también de un hombre. Y por qué no también hasta de un menor de edad. Entonces, aquí hay que ver que hay 3 medidas de protección. Como les digo, la ley no nos establece con claridad cuáles son esas medidas de protección que se establecen, pero que nosotros los tomamos de referencia para poder en un momento dado solicitárselo a la gente del Ministerio Público. Y así tenemos que las medidas de protección, les digo, pueden ser de 3 tipos. Medidas de protección emergentes, medidas de protección preventivas y medidas de protección civiles. ¿Sí? Entonces vuelvo a insistir, medidas de protección emergentes, medidas de protección preventivas y medidas de protección civiles. ¿En qué consiste cada una? Para empezar, una medida de protección que tanto la puede otorgar el agente del Ministerio Público como el juez de lo familiar que conozca una situación de violencia, que como les digo, se supone que el Ministerio Público puede actuar de oficio para dictar esas medidas. En materia familiar, se supone que también el juez debería de actuar de oficio, pero por regla general siempre pídanselas, porque si no se las pedimos, la verdad no lo llevan a cabo. Entonces, una de las medidas de protección de emergencia que puede dictar el juez es la desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio conyugal o del que habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento o comodato del mismo. Me ha tocado ver que en el Estado de México principalmente, sí les conceden desde el inicio, desde que ustedes meten la demanda, sí les pueden conceder esto de la salida del agresor del domicilio familiar. Aquí dice domicilio conyugal o domicilio donde viva la víctima con el agresor, pero bueno, se trata de un domicilio donde hagan vida en común. Y entonces, si ustedes le exponen, claro, hay que ser muy precisos, muy congruentes, ubicarnos en tiempo, modo y lugar efectivos al momento que redactemos la demanda, para que de esa forma le pidamos al juez que como se trata de una violencia, que a lo mejor si mi presunto agresor se entera de que le presenté la demanda de violencia familiar y cuando le lleguen a notificar, puede actuar de una manera más agresiva en mi contra y temo por mi vida, que puede así decirlo la víctima, puede llegar el juez y ordenar que al momento que se le emplace al demandado o al agresor, en ese momento también se acompañe con personas de fuerza pública y se le conmine al demandado a que se salga. Y si no se quiere salir por las buenas, lo van a sacar por las malas. Y me ha tocado asuntos donde llegan a las 6 de la mañana y todavía está durmiendo el agresor y lo sacamos todavía ahí del domicilio. Se le da la oportunidad de que pues saque sus objetos de carácter personal, tome las cosas que necesite, pero que se salga del domicilio. ¿Por qué? Porque es una medida de protección emergente que así lo determinó el juez. Si ustedes esto lo solicitan ante un agente del Ministerio Público, no se los va a conceder. Y hay una razón fundamental. ¿Cuál es? El agente del Ministerio Público no es autoridad judicial. Él no puede ordenar a una persona a que se salga del domicilio si no es mediante una orden judicial. Por eso los ministerios públicos llaman que cuando van persiguiendo a los delincuentes, si no entran a un domicilio con la autorización del dueño del lugar, no pueden meterse, aunque sepan que el delincuente está allá adentro. Pero si no está en una casa, no pueden meterse. ¿Por qué?
porque estarían allanando la morada o estuvieran haciendo un acto de abuso de autoridad. Entonces, por esa circunstancia, no tiene facultades el agente del Ministerio Público. Me he encontrado con muchas de estas cuestiones de que las personas me dicen, es que el Ministerio Público le estoy pidiendo que saque al agresor de la casa porque me está golpeando. Y me dicen, no lo podemos hacer. Lo único que sí podemos hacer es que la policía la acompañe, tome usted sus objetos de carácter personal y usted sea la que se salga. O en su caso, acompañarla a su domicilio para que usted entre ahí a su casa. Y bueno, pues hay que Dios la bendiga, ¿no? Ya, a ver que esperemos que el Señor ya esté más tranquilo y así ya no sufra más violencia. Entonces, eso es lo que sucede. Y en efecto, el Ministerio Público no tiene esas facultades para emitir esa medida de protección emergente. Lo único que hace la gente del Ministerio Público es que a lo mejor dicen, pues ¿sabes qué? Se ordena que se esté vigilando a la persona desde fuera, que las patrullas vayan dándose su rondín con el fin de que la persona esta esté protegida y en su momento, si requiere del auxilio de la fuerza pública, pues ya esté a la mano y puede en un momento dado estos policías estar constantemente vigilando que esté bien la persona. Pero nada más, no se puede hacer más allá de lo que se está señalando. Entonces, como les digo, estas medidas sí se pueden tomar de forma emergente. Vuelvo a insistir, esto es en el Estado de México. En la Ciudad de México me he encontrado con ese problema, que los jueces familiares para tomar esta medida de protección, híjole, no hombre, les cuesta mucho trabajo entenderla, les cuesta mucho trabajo aceptarla y sobre todo ponen muchos requisitos y trabas para no otorgarla. ¿Qué creen que nos contestan la mayoría? Bueno, a mí me ha contestado la mayoría de los jueces cuando llevo este tipo de procedimientos, cuando les pido esta solicitud de medida, désele vista a la parte demandada al momento de que se le emplace para que manifieste lo que su derecho convenga. Óyeme, si te estoy diciendo que le va a llegar la demanda, que la van a golpear, que la van a hacer... O sea, a mí me tocó, tengo un asunto donde estoy llevando de una pobre señora, ya grande, una mamá, que le tiene pavor a su propio hijo. ¿Por qué? Porque resulta que el hijo la violenta, le pega, la agrede, la maltrata, le está haciendo una serie de vejaciones. Y la señora vive todavía, bueno, está casada con el papá de este fulano. Y el papá defiende a su chamaco porque es hombre. Así son los hombres, así deben de ser. Y este fulano mete a la casa cuanta mujer quiere. Mete a personas indeseables, este cuate se droga, este cuate hace una serie de cosas, de maltratos horribles a su pobre señora madre. Y le pido al juez, señor juez, al momento de que usted admita la demanda, le solicito que tome como medida, que dicte la medida de protección emergente, que es que salga esa persona del domicilio para que deje de estar violentando a esta señora. No, yo no puedo hacer esto porque le estaría violentando su garantía de audiencia. Que désele vista para que manifieste lo que se derecho convenga. Sí, pero, o no lo dice la ley, no lo dice el Código Civil. No lo dice el Código Civil, pero sí lo dice la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es una ley que también tiene fuerzas en la Ciudad de México y por tal motivo usted la debe de cumplir. Sí, pero mientras sean peras o manzanas, ahorita mi criterio es de que yo debo de darle vista a la otra parte porque no le puedo violentar sus derechos. Y ahí es donde también encontramos con estos problemas, ¿sí? Entonces, por eso les digo, a veces todavía las autoridades no entienden cuál es su función y cuál es la que deben de tomar de forma inmediata. Y estoy haciendo una enunciación de las medidas de protección emergentes, ¿eh? No quiere decir que sean las únicas. La ley no establece una diferenciación, así que nosotros también podemos un poquito ampliarlas. Otra medida de protección emergente es que prohíba al probable responsable y a aquellas personas que estén de acuerdo con él de acercarse al domicilio, lugar, trabajo, lugar de estudios y del domicilio hasta de los familiares de esa persona violentada. Eso también lo puede ordenar, así que lo podemos nosotros pedir. Les digo, esto está en la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. No la van a encontrar en el código. Por eso nosotros como abogados de lo derecho familiar debemos de especializarnos más y debemos de verdad estudiar más y prepararnos más en ese aspecto. ¿Por qué? Porque desconocemos nosotros también como abogados las leyes y las leyes ahí están. Hagámoslas que de verdad surtan sus efectos como deben de ser. Entonces podemos solicitar que se apliquen estas normas de protección inmediata, ¿sí?
También el reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Lo que les dije, también puede ordenar y decir, ¿sabes qué? Que la señora o el señor se pueda reincorporar a su domicilio y cuidadito y tú le haces algo. Porque ya tomamos conocimiento de que tú estás generándole violencia y por tal motivo, si ella sí llega a sufrir algo, sobre ti nos vamos. Eso también se puede hacer, por eso les digo, ante la autoridad jurisdiccional es donde se puede hacer ese tipo de peticiones. Autorizar al receptor de violencia o víctima un domicilio diferente de aquel en el que se genere la violencia si así lo solicita. Si en un momento dado se solicita de que el mejor al violentador se le coloque en un domicilio diferente, por ejemplo, clásico, a veces me toca que, no, pues tiene 2 casas el individuo, pero donde está viviendo, él viene aquí, hace su relajo, pero él tiene otra casa. Muy bien, pues podemos decirle al juez que le diga al individuo que lo coloque en esa otra segunda vivienda, que lo saque de aquí y que lo coloque ahí, y de esa manera evitar que se dé una mayor confrontación. Ahí está también esa situación, esa solución. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar. Es un apercibimiento también que tiene que hacer. Si en un momento dado no se le apercibe en ese aspecto, pues imagínense la inseguridad que le puede generar a la familia o a la víctima de violencia. Estas son las medidas de protección emergentes. Ahora, tenemos las medidas de protección preventiva. Y dentro de ellas, dentro de algunas, voy a señalar nada más algunas, tenemos la retención y guarda de armas de fuego en posesión del agresor, el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, uso y goce de bienes muebles, acceso de autoridades policíacas, entrega inmediata de objetos de uso personal y auxilio policíaco de reacción inmediata en favor de la víctima. Estas estamos hablando, por eso les digo, en términos generales, de las medidas de protección preventiva, porque se busca que ya no se vaya a generar un acto de violencia, que prevenga el ejercicio de la violencia, y por eso es que dicen, se le resguarda hasta las armas de fuego. Imagínense, armas que pudiera tener el agresor. A ver, me dijeron que tienes una pistola, vamos a ver si es cierto, pues tráela, la tenemos que resguardar nosotros. Te apercibimos de que traigas esa pistola, que si tienes ahí alguno, por ejemplo, clásico, que los que trabajan en el servicio público, y luego a veces traen las pistolas ahí todavía a la casa, ¿no? Se supone que no, que esas se deben de resguardar en el lugar al que pertenecen, pues en un momento se puede girar el oficio a la corporación para que esa persona no se le permita sacar las armas de fuego que en un momento dado pudiera tener para hacer ejercicio de su función pública. Y por último tenemos las medidas de protección civil, y que es suspensión temporal del agresor del régimen de visitas y convivencias, prohibición del agresor de enajenar, dar en prenda o hipotecar bienes de su propiedad, la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, embargo preventivo, revocación de mandatos o poderes que haya otorgado, la orden de pago de la obligación alimentaria y cualquier otra que se le relacione. Entonces, como pueden ustedes ver, aquí están estas medidas que nosotros podemos solicitar al momento de interponer la demanda correspondiente de violencia familiar. No nos tenemos que basar únicamente en solicitar que cesen los efectos de la violencia, sino que también podemos, en un momento dado, establecer que se tomen estas medidas. ¿Para qué? Pues para que efectivamente deje de estarse generando esa cuestión de violencia que puede ocasionar un daño mayor a la víctima que esté dentro de esta circunstancia. Entonces, no olviden esto, pueden ustedes hacerlo, porque muchas veces nada más meten la demanda de violencia familiar y no colocan estas medidas, o confunden las medidas de protección emergente con las medidas de protección preventiva o con las medidas de protección civil. No, todas tienen una categoría, por eso están categorizadas en un momento especial, y por eso les digo que revisen la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que es donde van a encontrar esta clasificación que les estoy mencionando. A ver, voy a dar otra contestación a otras preguntas. Jesús Tapia, me quedé muy de acuerdo que las mamás, excelente. Como siempre, un gusto enorme, Rosy Volado, como siempre, un gusto enorme escuchar sus excelentes conceptos expresados de manera elocuente. Gracias y saludos, maestro. Gracias, Rosy. Tengo aquí también a Marta Elba Hernández Martínez. Gracias, doctor. Un saludo desde Acapulco. Que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por las bendiciones.
También tengo aquí a Jorge Aguirre Nava. Algunos jueces violan la presunción de inocencia, violan el debido proceso y cometen fraude procesal al mezclar lo civil con lo penal. Pues sí, de todos, ahora sí que de todo hay en la viña del Señor, ¿no? A todos en un momento dado nos toca que padecer algunas cosas que no queremos, y según donde nos toque colocarnos es donde en un momento dado vamos a tener que hacer la defensa correspondiente. No podemos negar que hay ese tipo de situaciones que se presentan, somos humanos, pero bueno, lo que se trata de aquí es de perfeccionar nuestras instituciones jurídicas y no que hacerlas que se sigan generando de esa manera para que al rato no haya mayores problemas. Bueno, por último, para ya cerrar, porque como siempre el tiempo no es nuestro mejor aliado, una vez que ya se presenta la demanda de violencia familiar ante el juez y se solicitan estas medidas, el juez tiene que convocar a una audiencia, donde en esa audiencia se van a desahogar las pruebas correspondientes. Y como yo siempre les digo, no olviden ofrecer esta prueba, ya sea la quieran la oficial, ya sea de manera privada, pero ofrézcanla porque es necesario que también con eso se acredite el grado de afectación psicológica que sufre la persona. Es efectivamente la prueba psicológica. La prueba psicológica es la idónea para acreditar ahora sí que aquella violencia que se genera hasta de trato psicoemocional. Y si en dado caso hubo lesiones, ofrecer la prueba médica, donde se acredite pues cuáles son las lesiones que en un momento se generaron y por qué se generaron. Y aparte, si ustedes quieren comprobar violencia económica, como lo estábamos mencionando antes, la prueba idónea también es el estudio de trabajo social. Ahí ustedes pueden acreditar efectivamente cuáles son los verdaderos ingresos del agresor, cuál es la vida que le está dando a la víctima de violencia familiar, cuál es el control del gasto que le está generando y por qué circunstancias se está dando toda esa violencia que se está señalando. Vamos a suponer el señor bien vestido, bien acá, con ropa de marca, y a su pobre mujer la trae descalza, con ropa ni siquiera del tianguis, sino de las que le dan ahí las personas o la familia, y entonces esto también se ve ahí claramente un desfasamiento. Entonces, claramente se puede llevar a cabo. Y el juez puede dictar una sentencia donde en esa misma ordene la reparación del daño. Sobre todo esto se maneja en materia familiar, la reparación del daño, y que cese los efectos de la violencia familiar. Porque si no cesan los efectos, entonces ¿de qué sirve que te reparen el daño? Y vuelvo a insistir, si en materia penal se va por la cuestión delictiva, bueno, pues esa es una cuestión totalmente aparte. Ahí nosotros no buscamos más que encontrar las sanciones correspondientes, pero aquí en materia familiar lo que buscamos es que en un momento dado se resarza el daño causado. Tengo aquí permítanme tantito, tengo otras... Me quedé con Ulises Vértiz. Estas medidas que nos recomienda estudiar sobre una vida digna, ¿aplica para hombres y mujeres o solo para mujeres? Aplica para ambos. Acuérdate de una cosa, lo que dije, no es una vida digna, es una vida libre de violencia. Estas medidas, si bien es cierto, está aplicada en la ley de las mujeres, pero también se puede ver que es una perspectiva de género. Y como perspectiva de género no podemos nomás hablar de las mujeres, sino también de los hombres. Dentro del género existe el género masculino y el género femenino. Así que por tal motivo aplica para ambas partes. Entonces yo te recomiendo que cheques eso para que de esa manera lo puedas ahí manejar. Marco Aurelio Meléndez Valderas, para aportar las medidas de protección que dicta el juez de control son temporales. Las ordenan por 90 días y en el asunto las prorrogan por 30 días más. Pues sí, son temporales porque efectivamente son de inmediata aplicación. Y es, bueno, en materia familiar puede ser mientras dure todo el procedimiento familiar. Aquí en el caso de la materia penal, pues es lo que dura el proceso penal o el tiempo que en un momento lo fija el juez. Pero sí, o sea, lógico que en ambas situaciones, pues son temporales. Ya el juez determinará en sentencia si alguna de ellas la confirma o en su caso determina alguna otra con mayor protección en favor de la víctima. Ilse Diana Cenitram, ¿qué pasa cuando los agresores son hermanos que no habitan en el domicilio de la víctima? O sea, las personas solteras que cuidan a los papás y los que están casados y van de visita pero agreden a los que viven ahí. Claro que hay violencia, no necesariamente tiene que ser en el hogar, digamos familiar, sino que, pues bueno, si en este instante van estas personas y están cumpliendo también una función, el hogar se considera el que están los padres en este caso.
Y si a ellos se les está agrediendo y se les está haciendo ver mal, se les puede también llevar a cabo, vuelvo a insistir, en materia familiar es más amplia la posibilidad de establecer una demanda de ese tipo. A diferencia de la materia penal, que creo que ahí sí tendría que ser un poco más centralizada, enfocada al domicilio. Entonces, si no está bien determinado el domicilio, pues no está configurado el hecho delictivo, porque recordemos que en materia penal es más cerrado. Si no se configura bien el tipo penal, no puede decirse que haya delito. Pero en materia civil familiar, acuérdense que existen dos principios que ayudan mucho a la víctima. Uno, el interés de suplencia de la deficiencia de la queja. Y dos, que en materia familiar no existen las formalidades tan estrictas como las hay en la materia civil o en la materia mercantil o en otra materia que así lo requiera. Entonces aplicamos mucho la analogía. Es decir, este caso se parece a este, o esta circunstancia o esta situación se parece a esta otra situación, por tal motivo, ante el mismo razonamiento, la misma aplicación. Y ahí es donde aplicamos la norma jurídica. Si bien es cierto, con estricto sentido no se habla de que debe de ser, de que entre comillas se entiende que es el domicilio familiar, pero también podemos entender que hay una violencia que genera un daño y por tal motivo se tiene que reparar. Así que por esa circunstancia se maneja así, de que se aplique la analogía para poder resolver este tipo de conflictos. Entonces espero haya quedado satisfecha tu pregunta, Ilse. Alejandra Plasencia, ¿cómo se cuantifica el daño moral? Gracias, licenciado, muy interesante el tema. No estamos ahorita aquí para determinar la cuantificación de daño moral, pero en realidad, en el caso de la Ciudad de México, quien va a determinar la cuantificación del daño moral es el juez. Y el juez se tiene que basar en, pues vuelvo a insistir, en estudios socioeconómicos, tanto de la víctima como en un momento dado también del agresor. Tiene que verificar el ambiente, tiene que verificar muchas cosas. Entonces yo creo que cuestiones contables también se tienen que analizar. Ahí va a tener que ver mucho las pruebas que en un momento se ofrezcan, pero sobre todo si tú quieres decir, bueno, quiero ver cuál era la cantidad que quiero, puede ser que te ayude la de trabajo social junto con la de contabilidad para poder determinar también la capacidad económica del que vaya a ser condenado a resarcirte ese daño moral. Porque pues en el caso del daño moral, ahí se van a atender a las situaciones especiales, tanto de la persona que en un momento dado sufrió el daño y el ambiente donde se ha desarrollado. Oye, no es lo mismo que una persona de recursos grandes vaya a pedir el pago del daño moral que una persona de clase media. Es verdad que no le van a dar la misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Pues porque su forma de trabajar, su ambiente es distinto al que está desempeñando la otra persona. Entonces, pues bueno, Alejandra Plasencia, pues espero haya quedado satisfecha la respuesta. Y bueno, como siempre, pues no es nuestro gran aliado el tiempo. Ahora sí nos pasamos un poquitito de la hora que estamos estableciendo, pero el tema da para mucho. Y esto que acabo de dar nomás es un pequeño bagaje, porque nada más me enfoqué a la violencia en general. Pero si nos atendemos ahora a la violencia en particular, pues tenemos la violencia infantil, tenemos la violencia contra las mujeres en específico, contra los abuelos, contra los demás familiares. Y una de las formas de violencia que también genera mucha polémica y mucho engollo es el de la alienación parental, donde también ya se ha considerado como una forma de violencia para con los niños. Independientemente de que esté o no esté regulada por el Código Civil, que antes lo estaba y ahora ya no, pero esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque existe. Como decía un magistrado, el problema existe y no podemos taparnos los ojos nada más porque ya no está en la ley, ya no está el problema. Claro, el problema sigue existiendo. Así que hay muchas vertientes y muchas variantes que podemos hablar de la violencia familiar. Pues les agradezco mucho de verdad su interés, su participación. Qué bueno que les agradó este tema. Qué bueno que en un momento pues participaron, me dieron sus comentarios, sus dudas. Pues para eso estamos, para dar a conocer un poco de la cultura jurídica y que sobre todo tengan conocimiento de qué hacer o cómo hacerle para poder en un momento dado encontrar la solución a este tipo de problemas. Si ustedes tuvieran alguna duda, alguna cuestión o quisieran plantearme algún asunto, alguna asesoría que quisieran hacerme, con gusto yo los atiendo. Pueden llamarme, bueno, primero pueden escribirme a mi WhatsApp y está el 55 38 96 28 56.
o pueden también escribirme o hablarme a mi oficina, que es el 88 68 64 70. O también si quieren escribirme a mi correo electrónico lex.semper@hotmail.com y estoy con gusto para atenderlos. También estoy atendiéndolos a través de videollamadas. Si en dado caso no pudieran, por la situación ahorita de que no podemos salir, no pudieran venir a la oficina o quisieran que la asesoría fuera en línea, lo podemos hacer a través de la videollamada y también va a tener la misma calidad de las asesorías que fueran personalizadas. Así que los invito para que en un momento dado también hagamos efectivo esa tecnología y podamos así estar en contacto. Pues les agradezco mucho su atención de nueva cuenta. No olviden, el próximo jueves estoy por impartir el curso de juicio sucesorio intestamentario. Para quienes se quieran inscribir, ustedes pueden ver en mi página del Lex Semper, talleres de juicios orales y actualización jurídica, o en mi perfil personal de Edgar Martínez Cruz. Ahí está la convocatoria. Este jueves de 9 a 12 del día llevaré a cabo un curso en línea respecto del juicio sucesorio intestamentario, un curso que va a ser muy interesante. El costo de recuperación son de 300 pesos, así que si ustedes también quisieran información al respecto, háganmela llegar y con gusto yo les haré llegar todos los requisitos necesarios para poder participar en este curso el próximo jueves. Pues que tengan una excelente tarde, noche, cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima transmisión. Hasta luego.